Ok, chiquillos, ¿cómo están? Hoy les traigo un problema de hidrostática nuevamente, pero esta vez vamos a aplicar el llamado principio de Pascal, ¿ok? Como siempre, en la descripción del video va a estar el enunciado de todo el problema, y ahora vamos a ver el desarrollo del ejercicio, ¿ok? Con todas sus cualidades. Comienzo, dice: en el tubo en U de la figura, este tubo en U, se ha llenado la rama de la derecha con mercurio y la de la izquierda con un líquido de densidad desconocida, ¿ok? Los niveles definidos son indicados en la esquema. Te preguntan ahora con eso determinar la densidad del fluido desconocido, que está marcado con un color azul. Entonces, dame un segundito. Entonces comencemos con esto. Primero, no me dan mucha información, solamente me dicen que en el lado color rojo, el color rojo que yo puse, corresponde al mercurio, ¿ok? El cual posee una densidad, una densidad del mercurio, que va a ser igual a 13.600 kilogramos por metro cúbico, ¿ok? Y luego me dan que tenemos otro color, otro fluido que entra por el otro tubo, el cual, de color azul, del cual no sabemos nada, solamente nos dicen que es un fluido desconocido. ¿Ok? Y que por tanto, como es desconocido, necesitamos conocer su densidad. ¿Ok? Entonces, su densidad. ¿Qué hay que hacer entonces? Primero, aplicar el principio de Pascal. ¿En qué consiste el principio de Pascal? Acuérdense, Pascal decía que si se aplica la presión sobre un fluido incompresible, dicho fluido va a transportar dicha presión durante todo su trayecto hasta donde encuentre una salida. Y de hecho, la presión que se aplica, suponiendo que se aplique cualquier presión aquí, ¿ok? Esa presión se va a transportar alrededor de todo el líquido y va a chocar en todas las paredes hasta que salga, ¿ok? Y debería ser igual a la presión que se ejerce a este otro lado. El problema es que aquí el problema es que aquí el asunto está dividido en dos partes, en el cual tenemos un brazo para la izquierda y un brazo para la derecha. Y tenemos, fíjense aquí, primero, como este da la atmósfera, vamos a tener efectuándose una presión desde la atmósfera, una presión atmosférica. Y por el otro lado lo mismo, también una presión atmosférica. Además sabemos que este fluido va a ejercer una presión determinada por la fuerza de gravedad hacia abajo. Y que este fluido de color rojo que se encuentra en este otro tramo también va a ejercer una presión hacia abajo. Pero como no sabemos su altura, vamos a decir que es X. Y como acá es la misma, vamos a también decir que aquí es X. ¿Ok? El problema es el siguiente. Según el principio de Pascal, las presiones del brazo izquierdo, deben ser por necesidad igual a las presiones del brazo derecho. ¿Okay? ¿Eso qué implica? Que en el brazo izquierdo, ¿qué tenemos? Primero, presión atmosférica más la presión del fluido desconocido. Y lo voy a poner la presión del fluido, ¿ok? Más la presión que ejerce este otro pequeño tramo de fluido. ¿Cómo se llama? La presión X, ¿ok? Y a este lo vamos a llamar densidad del fluido. Entonces, lo de este brazo está listo. Ahora calculamos la presión del otro brazo. La presión de la derecha va a corresponder nuevamente la presión que ejerce la atmósfera más la presión que ejerce el fluido, que va a ser la presión de los 2 centímetros más la presión de distancia X. La presión de los 2 centímetros, ¿ya?, más la presión del tramo X. Acá no se enseña mucho el problema porque tenemos, fíjense, muchas cosas similares. Primero, presión atmosférica en este lado y presión atmosférica en este otro lado. Significa que se pueden eliminar presión X y presión X. O sea, estas dos presiones, que son idénticas, ¿ok? Por tanto, tampoco influyen. Y se puede eliminar perfectamente.
¿Qué es lo que nos queda? Nos quedaría entonces que la presión del fluido es igual a la presión de los 2 centímetros que están puestos allá. O la presión de mercurio, esos 2 centímetros. Ahora, definimos. La presión del fluido desconocido va a corresponder ¿a qué cosa? Va a corresponder a la densidad del fluido, que justamente es nuestra incógnita, por la gravedad y por la altura de dicho fluido. Y eso es igual, altura o profundidad, ojo con eso. La H va a tener valores de profundidad o altura dependiendo del caso, pero realmente no importa mucho ahora. Luego la presión 2 corresponde a la presión de este otro pequeño segmento, de esos 2 centímetros, que es la densidad, pero como esto es mercurio, dijimos que el rojo era mercurio, esta va a ser la densidad del mercurio, por la gravedad, por también la altura, pero la altura de los 2 centímetros, que no es la misma que la de acá. ¿Ok? Entonces ahora reemplazo los valores manteniendo nuestra incógnita. ¿Ok? Ah, pero fíjense, más sencillo aún. G, nuevamente, da igual, se puede eliminar, se simplifica. Más fácil aún. Entonces solamente nos queda la altura del fluido, esta altura, y la altura de los 2 centímetros que están acá. ¿Ok? Y como yo tengo que trabajar siempre el sistema MKS, los 14 centímetros los paso a metros. Y los 2 centímetros también los paso a metros. ¿Cómo hago eso? Dividiendo por 100. Y esto me quedaría entonces 0,02 metros. Y este otro me quedaría 0,14 metros. ¿Ok? Y pongo esos valores. 0,14 igual la densidad de mercurio 13.600 por la altura, que son 0,02. Muy bien. Reordenando esto un poco, lo voy a continuar acá al lado. Si yo reordeno esto un poquito, me quedaría lo siguiente. La densidad del fluido va a ser entonces igual a esto por esto dividido por eso. 13.600 por 0,02, ok, dividido 0,14. Déjeme prender la luz que se está viendo un poco oscuro. Ahí se ve un poco mejor. Ahí solamente nos queda cosa de aplicar calculadora. Y me daría un valor de 1943. Entonces, la densidad del fluido sería igual a 1943 kilogramos por metro cúbico. Ok, revisamos el problema. Fíjense, ¿qué fue lo que hice? Nuevamente, apliqué el principio de Pascal. La presión efectuada sobre uno de los brazos tiene que ser idéntica a la presión efectuada en el otro. Por tanto, la presión efectuada en el primer brazo corresponde a la suma de todas las presiones. Y eso fue lo que hice. Bien sencillo, dividí en segmentos. Primero la presión atmosférica, porque estaba abierto al ambiente. Luego la presión del primer fluido. Y luego la presión del segundo fluido. Para el otro brazo, o sea, aquí hay un igual. Aquí empieza el igual, justo en el corte. Igual. Presión de la derecha, presión atmosférica, presión de los 2 centímetros y presión del pequeño tramo de fluido que está acá abajo, que es eso que está ahí. Una vez que tengo eso, elimino las cosas que son iguales y me queda una expresión un poco más sencilla. Y después simplemente es cosa de matemática, reemplazar lo que hay que reemplazar y dar el resultado. Ojo con esto, revisemos. 1943 kilogramos por metro cúbico. Eso implica que es mucho menos denso que el mercurio. Fíjense la relación. El mercurio tiene una densidad de 13.600 y este otro tiene una densidad de 1943. Lo que implica que como el mercurio es más denso, basta muy poquito de él, como es tan denso, para compararse a la otra, que es mucha mayor cantidad. ¿Ok? De nuevo, como este es muy denso, con poquita cantidad de él puede ejercer la misma fuerza que mucha cantidad de otras especies que tengan menos densidad. ¿Ok? Viendo ese concepto que se puede revisar perfectamente
sabemos que el ejercicio está hecho. Ok, esperando que hayan entendido, que tengan ninguna duda o lo que sea, me pueden escribir comentarios, quejas, problemas, como siempre, y espero que les haya gustado. Nos vemos y suerte, estudien y que les vaya bien en la siguiente prueba. Chao.